Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver la continuación de lo que es fuerza eléctrica, pero con una nueva forma que es la intensidad del campo eléctrico. ¿A qué se llama el campo eléctrico? Mira, el campo eléctrico es una definición bastante importante que nos va a permitir poder explicar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor en función de la partícula que va a influir, ¿no? Y eso de la intensidad del campo, se puede determinar en función de la masa de una partícula electrizada, de un cuerpo magnetizado, ¿sí? Entonces, se puede dar en esos tres niveles, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que estudiar precisamente esta parte, ¿no? Y te voy a pasar una diapositiva que precisamente me permite un poquito explicar precisamente lo que quiero, ¿no? Y que quiero que me entiendas. Entonces, a ver, empezamos. La intensidad de campo eléctrico. Mira, ¿qué cosa es el campo eléctrico? Cuando nosotros hablamos de campo eléctrico, nos vamos a referir a una partícula electrizada y esa partícula electrizada influye a su alrededor. Entonces, la zona sobre la cual esta partícula electrizada influye a esa región, ¿no? A esa zona donde esta partícula influye, que está rodeándola, ojo, a eso nosotros le llamamos el campo eléctrico, ¿no? Entonces veamos, ¿no? Ahí. Tengo la partícula y rodeando esa partícula hay una zona sobre la cual esta partícula influye, ¿no? Entonces, toda esa región que soporta la influencia de esa partícula electrizada se denomina, pues, precisamente el campo eléctrico. ¿Ok? Ahora, también es importante notar que se va a percibir más la influencia cuando estamos cerca de esa partícula y se percibe menos, pues, obviamente, cuando nos alejamos. ¿Ok? Eso para nosotros va a ser bastante notable. Muy bien, entonces decimos que la intensidad del campo eléctrico en A es mucho mayor que la intensidad del campo eléctrico en B. Si queremos cuantificar eso de la intensidad del campo eléctrico y podemos analizar un poco mejor, vamos a decir lo siguiente. Mira, la intensidad del campo eléctrico se determina de la siguiente manera. Es, para empezar, una magnitud de tipo vectorial. ¿Qué significa eso? Significa que tiene dos elementos importantes. El primero es que tiene un módulo y el segundo que tiene una dirección. Empecemos por el más sencillo, el módulo. Si queremos saber cuánto mide, cuánto vale el campo eléctrico, pues se determina de la siguiente manera. A cierta distancia, yo quiero analizar cuánto vale la influencia eléctrica de ese cuerpo, el campo eléctrico, o la intensidad del campo eléctrico. Y se determina así, mira, la constante por Q sobre la distancia a la cual yo quiero determinar la influencia elevado al cuadrado. Luego también puedo decir que la dirección se determina según el signo de la carga eléctrica. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente, mira. Yo tengo acá una partícula positiva que tiene pues unas líneas de influencia eléctrica y por acá va a tener una partícula negativa que también tiene unas líneas de influencia eléctrica. Pues bien, mira, cuando el signo es positivo, la influencia eléctrica, la influencia del campo eléctrico, va a ser en este caso saliente, hacia afuera. Y cuando la partícula es negativa, pues la influencia eléctrica pues va a ser más bien hacia adentro, como atrayéndolo. ¿Está bien? Esa es la dirección de la intensidad del campo eléctrico. A ver, veamos esta situación. Ya tengo una partícula con Q que vale 4 microcoulomb, ¿no? 4 microcoulomb. Entonces quiero determinar en el punto A cuál es la intensidad del campo eléctrico. Y entonces veré que la intensidad del campo eléctrico en el punto A es pues precisamente lo que nosotros estamos observando ahí. Esa es la dirección. Ahora, quiero saber cuánto vale. Para saber cuánto vale, lo que tengo que determinar es, en este caso, lo siguiente. Aquí está. Sería la constante por Q sobre distancia al cuadrado. ¿Ok? Reemplazando, la constante es 9 por 10 a la 9, la partícula electrizada es 4 por 10 a la menos 6 y la distancia es 0,3 elevado al cuadrado. Determinando esto me sale 4 por 10 a la 5, es decir, me va a salir 400.000 newton sobre coulomb o 400 kilonewton sobre coulomb. ¿Qué pasaría si yo tengo en otro punto, como por ejemplo el punto B, que está a 2 metros de distancia? En el punto B, entonces, si quiero saber cuánto vale,
sería cuestión de reemplazar, ¿no? 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 6, hasta ahí está igual que el anterior, pero fíjate, acá viene la diferencia, 2 al cuadrado. Esto seguiría 4, se anula con el otro, ¿no? Entonces mira cuánto me sale. La intensidad en el punto B es 9 por 10 al cubo, sería 9000 newtons sobre Coulomb. Entonces, cuando está a 30 centímetros es de 400.000 y cuando está a 2 metros es de 9000. La diferencia es enorme, obviamente, ¿no? Entonces, de acá se percibe que muy importante es saber el lugar en el cual se ubica el punto que quiero analizar, que va a recibir la influencia del campo eléctrico. Quiero compartir contigo en este caso un video que me va a permitir explicar un poquito mejor acerca de esto que es la intensidad del campo eléctrico, porque es un concepto que, si bien es cierto, no es tan complicado a la hora de determinarlo, porque es una, al final de cuentas, es la aplicación de una ecuación. Sin embargo, el concepto mismo sí puede resultar un poco complejo. Por lo tanto, sugiero que poder ver este video, ¿sí? Que me permite, en este caso, ampliar un poquito más el panorama respecto de lo que es la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Del campo en general, porque lo del campo me permite, en este caso, estudiarlo mejor. A ver, aquí está. Aquí tengo una pregunta. Si tenemos dos cargas positivas, sabemos que se van a repeler entre sí. Si las quiero acercar, esta carga azul va a repeler a la carga verde y viceversa. Pero ¿cómo es que sucede esto exactamente? Es decir, no hay nada entre estas dos cargas. ¿Cómo es que la carga azul está empujando a la carga verde sin siquiera tocarla? Es algo bastante extraño. Si yo quiero empujar algo que se encuentra en la habitación donde estoy, necesito caminar hacia esta cosa y tocarla físicamente para empujarla. Sin embargo, esta carga azul parece que ejerce una fuerza sobre la carga verde, teniendo espacio vacío entre ellas. Aquí no hay nada físico tangible que podamos ver que haga que esto empuje a esta otra carga. Y a los físicos les daba vergüenza no conocer la razón de esto. Es decir, podemos calcular con exactitud la fuerza ejercida sobre cada carga, pero no sabemos cómo es que esto está ocurriendo. No tiene sentido el que una carga empuje a otra a través de espacios potencialmente vastos en el universo. Esta podría ser una distancia enorme y, sin embargo, de alguna forma, esta carga de aquí sabe, aquí hay otra carga que me está empujando. ¿Cómo es esto posible? Y esto no es algo nuevo en las fuerzas eléctricas. Este también fue un problema cuando Newton descubrió cómo calcular la fuerza de gravedad. Dijo, bueno, podemos conocer con cuánta fuerza la Tierra va a jalar a la Luna. Y las personas dijeron, oye, esto es genial. Ahora podemos calcular y predecir las órbitas de los planetas y cometas, pero cuando las personas dijeron, oye Newton, esto está muy bien, pero ¿cómo es que la Tierra está jalando a la Luna cuando no hay nada entre ellas? Newton dijo básicamente, pues no lo sé, no sé cómo es que esto funciona, pero conozco las matemáticas para calcular esto con exactitud. Así que desde la época de Newton, esto ha estado en las mentes de los físicos desde hace cientos de años. Hasta que llegamos a la fuerza eléctrica, las personas se han venido preguntando cómo es que se transmite esta fuerza a distancia. ¿Existe algo aquí que esté haciendo que la Tierra jale a la Luna? Y por fin, cuando las personas comenzaron a tratar con este fenómeno eléctrico, decidieron que ya era tiempo de responder cómo es que los objetos ejercen fuerzas entre sí a través de distancias potencialmente vastas de espacio vacío. Y la persona que encontró una explicación para esto se llamó Michael Faraday. Aquí tenemos a Michael Faraday. Él hizo su ciencia en los años 1800 y se considera generalmente como uno de los grandes físicos y químicos de todo el tiempo. Y lo que dijo Faraday fue esto. Tenemos esta carga positiva. Vamos a olvidarnos de las otras cargas positivas y vamos a concentrarnos en esta carga azul positiva. Él dijo, esto es lo que está haciendo en realidad esta carga positiva azul. Esta carga azul está creando un campo eléctrico alrededor de ella. Y abreviamos campo eléctrico con la letra E mayúscula. Y como es un vector, pondremos nuestra flecha de vector arriba de ella.
Así que Faraday dijo, esta carga positiva está creando un campo eléctrico alrededor de ella, en todo el espacio que la rodea y todo el tiempo, independientemente de que haya otras cargas cercanas o no. Y el campo eléctrico va a debilitarse cada vez más conforme nos alejemos de la carga. Así que cerca de la carga tendremos un campo eléctrico grande y lejos de ella tendremos un campo eléctrico pequeño. Mientras más nos alejemos, más débil será el campo eléctrico. Así que podemos imaginar esto como una telaraña que rodea a la carga. Y la araña estaría en el medio, excepto que en lugar de la araña tendríamos a la carga y la telaraña es el campo eléctrico. Pero tengan cuidado. Algunas personas ven esto y piensan que esta es la fuerza eléctrica, pero esto no es una fuerza. Estos vectores no son fuerzas. Esto puede confundir mucho a las personas. Parecen fuerzas porque estamos acostumbrados a ver a las fuerzas dibujadas como flechas, pero aquí no son fuerzas, son vectores, que también representamos con flechas. Pero el campo eléctrico no es lo mismo que la fuerza eléctrica. Esto hay que tenerlo presente, no son lo mismo. Están muy relacionadas, pero no son lo mismo. La fuerza eléctrica es F. La representamos con una F mayúscula y quizás una E minúscula para indicar que es fuerza eléctrica. Y ya que es un vector, le dibujamos el símbolo de vector. Pero la fuerza eléctrica no es lo mismo que el campo eléctrico, que denominamos E. ¿Cómo es que se relacionan? De esta manera. Sabemos que el campo eléctrico no es una fuerza. Puede ejercer una fuerza eléctrica sobre otras cargas. Lo que tenemos aquí es una carga positiva, solita, que está creando su propio campo eléctrico alrededor de ella. Aquí no hay una fuerza eléctrica. Necesitamos tener al menos dos cargas para tener fuerza eléctrica. Esta carga no va a ejercer ninguna fuerza por sí sola, por lo que esta carga azul, que para mantener las cosas claras vamos a llamar Q1, esta carga Q1 crea un campo eléctrico en todo el espacio alrededor de ella. Pero este campo eléctrico que vamos a llamar E1, que está siendo creado por Q1, esta E1 no está ejerciendo fuerza alguna en Q1. Va a ejercer una fuerza sobre cualquier carga que se encuentre en esta región. Así que este campo eléctrico, que es creado por Q1, se queda y espera pacientemente, como lo haría una telaraña alrededor de una araña, esperando que se acerque alguna otra carga por ahí. Y en ese momento va a ejercer una fuerza sobre ella. Pongamos otra carga por aquí. Digamos que esta carga verde andaba moviéndose por aquí y llegó a esta región. No sabemos por qué. Y en el momento en el que entra en esta región, tendrá una fuerza eléctrica que será ejercida sobre ella. Esta es la historia que nos dijo Michael Faraday para tranquilizarnos y explicarnos cómo es que trabaja esta fuerza a distancia. Michael Faraday dice, esto es lo que ocurre. Tenemos nuestra carga Q1 que crea un campo eléctrico en todo el espacio que la rodea, incluyendo a este punto de aquí donde pusimos esta carga, que vamos a llamar Q2. Ya había un campo eléctrico en este punto que es creado por Q1. Y ahora que llega esta carga Q2 por aquí, Q2 va a revisar sus alrededores y verá que en este punto de aquí existe un campo eléctrico, lo percibe, y este campo eléctrico que va hacia la derecha va a ejercer una fuerza en Q2 que va también hacia la derecha. Causa una fuerza eléctrica. El campo eléctrico no es una fuerza eléctrica, pero va a provocar una fuerza eléctrica sobre una carga que entre a esta región. Y quizás se pregunten, bueno, ¿y esto en qué mejora todo? Pues en que mantiene las cosas locales. A los físicos les gusta cuando las cosas son locales. Y por local queremos decir que para la carga Q2, cuando quiere saber qué debe hacer, todo lo que tiene que conocer es el espacio alrededor de ella misma. Se da cuenta que hay un campo eléctrico que la rodea y que se encuentra en esta dirección, y sabe que va a sentir una fuerza eléctrica que va a tener esta misma dirección. Es decir, esta carga verde no tiene que saber que existe esta carga azul Q1, que quizás se encuentra al otro lado de la galaxia. No tiene por qué conocer qué es lo que está generando
este campo eléctrico o ejerciendo esta fuerza sobre ella. Simplemente se da cuenta de que hay un campo eléctrico aquí y es todo lo que necesita saber para darse cuenta de la fuerza eléctrica que va a ser ejercida sobre ella. Y es así como Faraday explicó este fenómeno de cómo es que un objeto está ejerciendo una fuerza sobre otro objeto cuando no hay nada entre ellos. Lo que él dice es que básicamente hay un mediador. Esta primera carga crea un campo eléctrico alrededor suyo que se percibe en todas partes, incluyendo en este punto. Y este campo va a crear una fuerza sobre esta carga cuando llega a este punto. Así que esta es la forma en la que conceptualmente explicamos esto. La carga Q1 está creando un campo eléctrico E1 y el campo eléctrico E1 en esta región va a ejercer una fuerza sobre esta carga Q2 y es así como Q2 sabe que se está ejerciendo una fuerza eléctrica sobre ella, lo que mantiene las cosas locales. Esta carga Q2 simplemente percibe el campo eléctrico en el espacio que la rodea para saber qué hacer. No tiene que enterarse de qué es lo que está causando ese campo eléctrico. Pero en este punto ustedes me pueden decir, a ver, un momento, ¿acaso Q2 no está creando también su propio campo eléctrico en todo el espacio alrededor de Q2? Vamos a llamarle E2, ya que está siendo creado por la carga 2. Así que no está creando su campo eléctrico alrededor de ella como lo hacen todas las cargas. Pues sí, sí lo hace. De hecho, va a crear un campo eléctrico por aquí, junto a Q1, y es así como Q1 sabe que debe sentir la fuerza que siente en la dirección en la que la percibe. Y es así como estas cargas se comunican entre sí. Pueden imaginárselo de esta forma. Las cargas se comunican entre sí mediante el campo eléctrico. Una carga crea su campo eléctrico que está encima de la otra carga y esta otra carga siente la fuerza. La otra carga crea su campo eléctrico que toca a la primera carga y esta primera carga siente la fuerza correspondiente. Así que conceptualmente es así como funciona esto del campo eléctrico. Y quizá aquí ustedes no estén muy convencidos de que esto sea así. Quizás piensen que solo estamos inventando una historia para hacernos sentir mejor, para explicar cómo ocurre esto. ¿Será esto un cuento de hadas para explicar cómo ocurre esto? Y así no nos sintamos extraños de hablar de fuerzas que se ejercen entre espacios vacíos y distancias enormes. ¿Hay algún beneficio en todo esto? Y sí, sí lo hay. Hay un beneficio enorme. Matemáticamente, en términos de física, hablar sobre el campo eléctrico hace que describir la física sea mucho más sencillo. Y de hecho, tan es así que no tenemos que conocer cuál es la carga que está creando este campo eléctrico para nada. Si tenemos una forma de conocer el campo eléctrico, aun si desconocemos cuál es la carga que lo está creando, podremos encontrar la fuerza que será ejercida sobre cualquier carga que se encuentre en este campo eléctrico, sin tener que conocer cuál es la carga que está creando este campo, que es algo que sucede con frecuencia. Así que el campo eléctrico es extremadamente útil. Nos permite determinar la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga, aún desconociendo la carga que está ejerciendo esta fuerza. Y hasta este punto he tratado de motivarlos o explicarles por qué es importante que los físicos llegaran a esta idea, pero no los culparía si en este momento me dijeran, bueno, sigo sin saber qué es el campo eléctrico. Sé lo que no es. No es una fuerza. El campo eléctrico no es fuerza eléctrica. Pero, ¿qué es exactamente el campo eléctrico? Así que permítanme darles una definición apropiada del campo eléctrico. El campo eléctrico E en un punto en el espacio se define como la cantidad de fuerza eléctrica por carga ejercida en ese punto en el espacio. Esta es la definición del campo eléctrico. Es la fuerza sobre la carga. Y los físicos usualmente piensan en esto como, imaginamos que esta carga de prueba es realmente pequeña, de manera que no afecta a la carga que está creando este campo. De otra manera, si pusiéramos aquí una carga grande, todas las demás cargas se dispersarían aquí y toda esta situación cambiaría por completo.
Así que aquí ponemos una carga de prueba realmente pequeña. Si yo quiero conocer cuál es el campo eléctrico en un punto en el espacio, pongo aquí mi carga de prueba, mido la cantidad de fuerza eléctrica ejercida sobre esta carga de prueba y simplemente la divido entre la cantidad de carga que tiene nuestra carga de prueba. ¿Cuál fue la carga de esta carga de prueba que llamaré Q2? Mido la fuerza ejercida sobre Q2 y la divido entre Q2 y este será el valor del campo eléctrico en este punto en el espacio. Y es así como definimos el campo eléctrico. La definición de campo eléctrico es la cantidad de fuerza por carga. Vamos a poner valores aquí. Digamos que esta carga Q2 es de 2 coulombs, aunque esto de hecho es una cantidad de carga enorme. Es un ejemplo poco realista, pero nos facilitará trabajar con los números. Y conceptualmente es lo mismo. Tenemos 2 coulombs positivos, que es el valor de Q2, y vamos a medir la fuerza ejercida sobre Q2, que resulta es de 10 newtons. En este caso podremos decir que el campo eléctrico en la vecindad de esta región va a ser 10 newtons de fuerza entre 2 coulombs de carga, lo que nos dará un campo eléctrico de 5 y las unidades son newtons coulomb, lo que tiene sentido ya que el campo eléctrico nos dice cuántos newtons de fuerza obtendremos por coulomb. Si ponemos más coulombs en este punto en el espacio, tendremos una fuerza mayor. Este número nos dice la cantidad de newtons que vamos a obtener por cada coulomb. Y ya que tenemos aquí 2 coulombs y en este punto en el espacio hay 5 newtons por coulomb, la fuerza es de 10 newtons. Así que este número, 5 newtons por coulomb, es importante porque es el mismo para cualquier carga que pongamos aquí. Y es por esto que el campo eléctrico nos es útil. Este punto en el espacio de aquí, si tiene un campo eléctrico de 5, será de 5 newtons por coulomb sin importar qué cantidad de carga pongamos aquí. Si yo pusiera una carga de 4 coulombs en este punto, ya que tengo un campo eléctrico de 5 newtons por coulomb, tendremos una fuerza de 20 newtons aquí, ya que tenemos 5 newtons por cada coulomb. Si hay 4 coulombs, tendremos 4 por 5, 20 newtons. Pueden imaginarse reacomodar esta fórmula de otra manera. Multiplicamos ambos lados por Q y nos queda que la fuerza eléctrica sobre una carga es igual al valor de dicha carga en ese punto en el espacio multiplicada por el valor del campo eléctrico en ese mismo punto en el espacio. Pero noten que este campo eléctrico no está siendo creado por esta carga, que llamamos Q2. Esto fue creado por otra carga o colección de cargas. Recuerden que esta carga Q1 está creando este campo eléctrico, E1. Y este campo eléctrico es el que está generando esta fuerza eléctrica en Q2. Q2 no crea el campo eléctrico E1, que es con el que está interactuando. Q1 creó este campo eléctrico E1 y las personas confunden mucho esto. Ven esta fórmula y piensan que quizás Q2 es quien está creando este campo eléctrico, pero no es así. Este campo eléctrico está generando la fuerza eléctrica sobre esta carga, no al revés. Esta Q2 no está creando este campo eléctrico. Es este campo el que está ocasionando la fuerza sobre esta carga. Así que esta fórmula es bastante útil. Si conocen el campo eléctrico en un punto en el espacio, pueden encontrar la fuerza eléctrica de cualquier carga que se ubique en este punto en el espacio, simplemente multiplicando entre sí ambos valores, y así obtienen la fuerza eléctrica. Por lo que pueden darse cuenta de que el campo eléctrico no es igual a la fuerza eléctrica. Es la cantidad de fuerza eléctrica por carga en un punto en el espacio. Están muy relacionadas, pero son diferentes. Tan diferentes que deben tener estas ideas separadas. El campo eléctrico no es la fuerza eléctrica y viceversa. La fuerza eléctrica no es el campo eléctrico. El campo eléctrico es la cantidad de fuerza eléctrica por carga y la fuerza eléctrica sobre una carga en un punto en el espacio
Es la cantidad de carga multiplicada por el campo eléctrico en ese punto en el espacio. En resumen, las cargas eléctricas crean campos eléctricos. Estos campos eléctricos, a su vez, crean fuerzas eléctricas sobre aquellas cargas que se encuentren en esta región. El valor del campo eléctrico representa el número de newtons de fuerza por coulomb en este punto en el espacio. Y en términos de fórmula, el campo eléctrico es la cantidad de fuerza por carga, o en otras palabras, la cantidad de fuerza eléctrica es la carga multiplicada por el campo eléctrico en este punto en el espacio. Pues bien, a ver, hablar sobre la intensidad del campo eléctrico es bastante importante para nosotros, así que tendríamos que nosotros ver pues, precisamente lo que está ocurriendo. Generalmente es un poco engorroso esto de poder observar qué es el campo eléctrico, ¿no? Es un poco engorroso. Vamos a tratar de efectuar en la explicación que se va a hacer a través del Zoom, ampliar un poquito más respecto de esto, ¿no? ¿Sí? Es un concepto bastante abstracto, el campo eléctrico. Así es que vamos a intentar explicarlo mejor a la hora que nos conectemos por el Zoom. Nos estamos viendo entonces por el Zoom.